Muy buenas noches, oyentes metálicos. Domingo, otro domingo rindiendo culto al heavy metal. Domingo 25 de enero, se está terminando enero. Un capítulo más, Arsenal Metálico. Mi nombre es Marcelo Chumi Navarro y hasta las 22 horas hacemos parte de esta locura. ¿Qué tal, mesa? ¿Cómo están? Ariel, Fede, Pato. Bienvenido, Ariel, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, me presento después de tanto tiempo. Mucho gusto. Bueno. ¿Sos vos? Retornando. Estamos discutiendo con Fede. ¿Quién falta? ¿O falta él o falto yo? Bueno. Estamos los dos ahora. Arreglamos las diferencias y vinimos los dos. Sí, arreglamos la diferencia. Pero bueno, qué buena mesa, literalmente. Tenemos armada hoy, ¿no? Recién Pato estuvo subiendo la Sí. foto. Mira, semejante picada, lata de cerveza, ¿qué más? ¿Quieren saber de qué se trata? Vayan al Instagram, ahí está la publicación. Ahí es que chusmeen tranquilo ahí. Está para chuparse los dedos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron esta semana de calor? Nuevamente. Agobiante. Horrible. ¿Cómo te fue las vacaciones, Ariel? Bueno, bien, nada, descansando una semana. Y nada. No querías escuchándolo. volver, la típica. No, sí, todavía me queda una semanita más en casa, así que la voy a disfrutar también. Pero bueno, escuchando el programa, con ganas de volver también al programa. Así que nada, acá trajimos una picadita. Qué grande. Eso de traer alfajores, cosa del pop. Nosotros el heavy metal o es asado o picada. Asado no podíamos, picada vamos a hacer. Estábamos hablando con Ariel y che, recién comentaba, sí, me llevé una cosa, no sé, 3 litros de Fernet. Jamás llevó el termo. Se llevó 3 litros de Fernet a la playa. Bueno, aprovecho para mandarle un beso a Nati. Un que abrazo. Saludos, Nati. Llevábamos la juguera con Fernet a la playa. A la juguera, de 3 litros, ¿no? Wow. El que tiene juguera la llena con lo que quiere. Claro. Bueno, les comentamos a la gente del programa que el programa el día de hoy, aparte de la picada que nos vamos a morfar. Ya probamos un poquito, ratito, está riquísimo eso. Es más, preparé 2 temas Sí, para picado que así fino. podíamos. Preparé 2 temas para el comienzo, así nos da tiempo de poder manduquear algo. Yo me la tenía preparada ya. Sí, porque iba a ser un tema nomás, pero bueno. De la nada apareció otro. Así que bueno, chicos, las columnas, ¿quieren adelantar algo de los que tienen? Bueno, en este caso traemos a Dante Alighieri. Hablamos de El infierno de la de Divina Dante. Comedia, el infierno de Dante, así que prepárense porque temón el que traemos, Aparte, muy tenebrosa toda la historia esa. Promete eso. En 2 etapas, porque hay demasiada buena música como para elegir solo un tema. Me encantó. Bueno. Fede, Hoy traje a Pain of Salvation, una banda sueca y con un gran referente del género metal progresivo. Estamos viendo su tercer álbum, que tiene una historia bastante profunda. y Arielito, vos también trajiste algo Bueno, muy interesante. Sí, a ver, vamos a. La pregunta es si se puede determinar el origen del heavy metal. ¡Epa! Parece una pregunta superficial, pero bueno, trataremos de hablar de los orígenes, pero no, de una mirada no que tenga que ver mucho con la efeméride, sino que se adentre en el metal, dentro de lo que es el rock, pero sobre todo dentro de un movimiento cultural y artístico. A ver qué sale de eso, ¿no? Me encanta. Así que bueno, también tenemos algunas curiosidades, ¿no? Información, noticias. Muy cargado. Actualidad, como es una Actualidad palabra que se también. escucha en radio, pero es así, actualidad musical, actualidad y heavy metal. Heavy metal, sí. Así que bueno, che, le damos comienzo al partido. Al partido. El partido. También. Volvió el fútbol. Volvió el fútbol también. Ya empezamos con Ya empezaron las con cosas raras. El viernes lo escuché a Barros Esqueloto que se estaba quejando, no sé qué habrá pasado, no lo vi. No, por una Sobre- falta, sí. sí, Pero sí. hay un problema con ese Arby Merlo con Vélez en particular. Después, Es muy personal ahí. Ayer el partido de Barracas River, loco, el penal que me dieron, después cobraron una posición adelantada que estaban habilitando un metro fácil. Sí, lo vi. Y lo- también. Bueno, vamos a decir claro, algo antipático, pero la verdad que Di María, no, basta, Di María. Vas a pasar a ser el odiado del fútbol argentino. No te pueden regalar esos penales, hermano. Penal que Salada. No, es increíble. ¿Cómo grité el segundo gol de Belgrano? Por favor. Pero aparte, tenemos VAR.
Si vos me decís que no tenemos bar, bueno, se chiste. pueden equivocar, pero esto es una joda acá. Es un chiste. Es una joda, sí. Así que bueno. Y decían que Grondona se había muerto, mira. Sí. En algún momento podríamos mandarle, ¿no? Un segmento de Fútbol y heavy metal. Estaría zarpado, ¿no? Así que bueno. Después nos roban las ideas, Chumi. Bueno, pero, ¿viste? Vamos a darle comienzo al Programa número 27. 27. Arranca de esta manera. Estás escuchando Arsenal Metálico. Desde Isidro Casanovas, La Matanza, Buenos Aires, Argentina, transmite Rocadura, 24 horas de rock. Estás escuchando Arsenal. Federico Checopar se prepara para una de sus veladas más esperadas, Historias del Boulevard. La idea era simple, pero intrigante: contar las anécdotas que las bandas de rock habían tenido para sus canciones a lo largo de los años. Federico, con su estilo único y ácido, abrió la noche y te trajo historias como esta. ¿Sabías que la famosa banda Los Raros compuso una canción sobre un perrito perdido? Así es, el nombre del tema es ¿Dónde está mi Fido? La historia dice que el vocalista, al perder a su perro, salió a buscar con una guitarra y terminó atrayendo a una manada de gatos, quienes creyeron que era un nuevo tipo de comida. Historias de Boulevard con Federico Checopar. Estás escuchando Arsenal Metálico. Muy buenas noches a todos. Seguimos acá en Arsenal Metálico con otro capítulo más de Historias de Boulevard. Con Korn de fondo, nos vamos a tierras suecas para conocer a The Perfect Element parte 1. Uno de los álbumes conceptuales más intensos y emocionales de la banda Pain of Salvation. Daniel Grindelwald lo escribió como una exploración cruda del dolor humano, enfocándose en cómo los traumas de la infancia y la adolescencia moldean y a menudo destruyen a las personas en la adultez. Es la primera parte de un concepto planeado, aunque su segunda parte terminó siendo algo diferente al cierre que está hecho para esta historia. Yendo un poco más a la narrativa, este álbum, este elemento perfecto, arranca con un niño al que el mundo llamó él. Desde que tenía memoria, su cuerpo no le pertenecía. Manos que debían protegerlo lo usaban como objeto, lo rompían en silencio, lo dejaban vacío. Aprendió temprano que el amor duele, que la cercanía quema, que ser tocado era ser destruido. Creció con un agujero adentro, un vacío que llenaba con rabia, con cortes en la piel, en cualquier cosa que le devolviera algo que sea un segundo de control. Se sentía usado, gastado, como un trapo sucio que nadie quiere guardar. El mundo lo miraba y veía un chico normal. Él se miraba al espejo y solo veía pedazos. A unas calles de distancia vivía una niña, a la que el mundo llamó ella. Su cuerpo era una cárcel que odiaba habitar. Le enseñaron que ser mujer era ser débil, ser presa, ser algo que los demás podían tomar. Voces dentro de su cabeza le susurraban que no valía nada, que su carne era su culpa, que su existencia era completamente un error. Se escondía en rincones oscuros, se perdía en pensamientos que la ahogaban. Buscaba formas de escapar de sí misma. Creció fragmentada, con grietas que nadie veía, aprendiendo a sonreír mientras por dentro se desangraba. Los años pasaron. Él se convirtió en un hombre que caminaba por la vida como un fantasma, buscando en drogas, en sexo, en furia contenida, algo que tapara aquel agujero que le había dejado su adolescencia. Ella se convirtió en una mujer que flotaba entre días, temiendo el contacto, temiendo el espejo, temiendo seguir existiendo por completo. Y un día, por azar o por maldición, se encontraron. Fue una noche de cenizas, donde sus miradas conectaron y sin decir nada se reconocieron. Vieron en los ojos del otro el mismo abismo,
la misma marca invisible. Por primera vez, alguien entendía. Se acercaron como dos llamas atraídas por el viento, intensas, peligrosas, inevitables. Se tocaron, se quemaron, se entregaron al fuego pensando que juntos podrían calentarse sin consumirse. En este instante, creyeron que el dolor compartido podía ser amor, que dos rotos podían encajar como piezas de un rompecabezas maldito. Pero el fuego no sana, solo transforma. Los recuerdos volvieron como olas. Él revivió las manos que lo usaron, las noches en que deseó desaparecer. Ella escuchó de nuevo las voces que la llamaban sucia, que la culpaban por existir. Juntos intentaron reconstruirse, hablaron de reconciliación, de dejar atrás las heridas, de ser fuerte. Él quiso ser rey de sus pérdidas, dominarlas en vez de ser dominado. Ella buscó voces que la guiaran hacia la luz. Pero las heridas no cierran tan fácil. El peso era demasiado. Cada intento de sanar abría más grietas. El amor que creyeron encontrar se volvió otro ciclo de destrucción. Más rabia, más vacío, más deseos de escapar. Él se hundió en su trono de pérdidas. Ella se perdió en su propia carne. Al final llegaron al borde, mirando el abismo y entendieron algo terrible y liberador. Que el dolor no era un enemigo al que vencer, sino la única cosa que los hacía sentir reales. Que la destrucción total, la aniquilación, el olvido, la muerte de uno mismo, era el único elemento que completaba su existencia rota. El elemento perfecto. No hubo redención, solo caída, y en la caída, un instante de paz. Con esto cierra el álbum, que habla un poco de la transformación que una persona sufre, cómo cada uno se va moldeando desde que nace hasta que llega a su etapa de adolescencia, donde empiezan los cambios principales que terminan por afectar cómo uno llega a la adultez. También con un mensaje de Glasgow cuando lo explico, tomándolo por un lado más oscuro, que dice que un psicópata no nace, sino que se hace. Así que para cerrar otra historia de Boulevard, vamos con Reconciliación. Pasaron 32 minutos de las 20 horas, así que muy interesante. Muchas gracias, Chu, mi querido. Pues arrancamos todos hipnotizados con la picada y no dijimos la vía de comunicaciones, nada. No comentamos algo importante, gran noticia. Que tenemos canal de YouTube, ya empezamos a subir cosas, entrevistas del demoledor, algunos reels que teníamos acá durante el programa, así que bueno, empezamos con la actividad de a poquito. Vieron que la otra vez dije, les doy mi palabra que el canal de YouTube va a empezar a funcionar este año y bueno. Y ya está en marcha. Ya está en marcha. Sí, así que bueno, y a full con el Instagram. Y Ariel a full con la picada. El canal de YouTube está buenísimo porque, viste, cuando piden el programa, como que queda ya ahí bien. Totalmente. Y lo remitimos ahí, ¿no? Sí, desde ya. Pasás el video, acá se va a subir. O si no, también, si en algún momento está la entrevista, una entrevista, se la editamos y se la mandamos. Como sí, porque siempre nos han pedido el programa cuando invitamos a alguien y bueno. Así La verdad que recomendable que lo sigan. Ya saben que tenemos el canal de YouTube, nos pueden seguir, compartir, ya saben cómo es la cuestión y todo. Vamos a ir subiendo cositas. Sí, todo lo que estamos viviendo. En un rato vamos a subir Es más, hasta podemos sacar muchas fotos y hacer una edición y subir. Totalmente, hay tanto que se puede hacer en las cosas. redes. Sí, así que... Tremendo, solo hay que tener ganas y tiempo, nada más. Y aguante la picada. Así es, bueno, tenemos la vía de comunicaciones, ¿qué les parece? Lo oficial y lo que siempre, ¿no? Llegó la página. Llegó mensaje. Lo más importante, la página. La página de la radio, Rocadora Rock, ahí hay un chat online. Para los que quieran sumarse, pueden dejarnos un mensaje, su inquietud, estamos ahí para que nos escuchen, para escucharlos, perdón, y para que ustedes nos escuchen a nosotros, ¿no? Perdón, Pato. Sí. Hay saludos. Claro, eso. Bueno, pero ya va a llegar, Chumi, pará, que tengo que decirle a la gente que nos siga en Instagram, que vaya y vea que hacemos publicaciones, subimos todas las fotos que nos sacamos acá. Y bueno, vos abandonaste, dejaste un poco ahí la página de Facebook, pero yo la remo, así que... Es que ayer me mandó un mensaje a Ariel, la publicación, y la que usamos siempre, si no hay banda. Así que bueno, la que tiré ahí... para los de Facebook seguimos en Facebook y para los de Instagram estamos en Instagram. Totalmente. Y ahora también en YouTube. El Facebook para los más 40, que todavía seguimos resistiendo ahí. Bueno. Y ahora sí, Fede, los mensajes, por favor. ¿Hay mensajitos? Sí, tenemos saludos de Seba, que dijo hola.
Ah, Hola, Seba Seba. de Piston, genio. Ah, Tal vez. Dice digo, Seba, supongamos, vamos a suponer que es él, le vamos a Claro. mandar un saludo. Saludos. A Jorgito Makarov, que dijo vamos a Arsenal. Muchas gracias, Jorgito, y también Aguante. Seba. Y a una conocida de la casa, a Nati, que dijo buenas equipos, les mando un abrazo enorme, acá bancando desde casa. Muchas gracias, bueno, Nati. un beso. Están en el Esperamos. aire acondicionado. Claro. Ah. Nosotros No, también, no tenemos, creo, no. nosotros también tenemos un aire acondicionado. Nosotros estamos en la gloria. Se perdió la picada, Nati. Totalmente, se perdió la picada. Pero bueno, muchas gracias, Nati, por el regalo. Ya llegó, ¿viste? Ya llegó en mis manos. Regalo personalizado. ¿Algo más? ¿Algo más? No, por ahora tenemos eso. Bueno, así que gente, no se olvide de que tenemos canal de YouTube, tenemos Instagram, la gente puede mandar cosas a la página porque La página está para compartir, sí. también, así que hay Lo cosas mismo que- en Instagram, pueden etiquetarnos cuando, no sé, haya una fecha o algo que quieran difundir, obviamente relacionado con el heavy metal, ¿no? La difusión, ahí está. Esa es... Y que se animen a participar, porque te mandan mensaje. Hoy estuve hablando también a la tarde. Le digo, mandá mensajito cuando estamos al aire. Si estás Claro. escuchando, le digo, dale, Claro. mandá, participá de la polémica. Le digo, ¿Sabés qué pasa? De que hay gente que no escucha- quiere mandar, qué a sé mí me yo. pasa Hay lo mucha mismo. gente que escucha y le tiene. A mí- Pone en el celular, lo deja de fondo y ya está, no participa en el chat o algo de eso, pero están ahí. A mí me pasa lo mismo. Cuando escucho un programa de radio no... Y bueno, pues hay que romper Bueno, ahí y ¿viste? empezar a hablar. Claro, Nos mandó un mensajito de Edu por concierto para ellos también. No sé si lo dije. sí. No, recién ahora. Pero, bueno, quería dejar un abrazo grande para Rolly, que estaba pasando un momento medio complicado con un amigo. Así que estuve hablando con él en la semana y me dicen, che, Chumi, no es que me olvidé de usted. Me dice, Claro. estoy pasando un momento medio complicado, pero bueno, un abrazo. Se entiende. grande Mucha a fuerza todos. para él, para el Abrazo amigo, que grande. salga todo bien. Un fiel oyente. Totalmente. Abrazo grande. Sí, también saludos para... Para todos los que están siempre, obviamente. Sí, obviamente. Para, bueno, a los que siempre nos acompañan, a Nati, como ya lo dijimos, Belén, mi novia, que estuvo esta semana cumpliendo años, Ah, Feliz cierto, cumpleaños, cumpleaños de Belén, Belén. el miércoles. Espero que lo haya pasado lindo. sus 20 añitos. Sí, qué grande. Muy bien. Saludos para Chori, para Merly. Se están preparando las valijas, se van para la Se costa. van de vacaciones esta semana. Muy bien. Me dejan perfecto. abandonado. No, pobre Qué gente. problema, qué problema. Ya sé cómo era. Cuando mis padres iban de vacaciones, estaba esperando que se Claro. vayan. ¿Sabés qué feliz? La que casa era, no? sola, dijo. A disposición. La casa sola para vos cuando tenías 18 años, 19 años, era fascinante. Es hermoso, llegar a poner música tranquilo, nadie. Vamos programando la juntada, Fede, dale. Y bueno, Ya se puso pasa? nervioso. Hago quilombo. Ya nos vamos. No. a limpiar, Arriba del anotador. a limpiar el mantel, ¿no? El mantel, el ¿Ves por qué piso, Ariel no todo. venía? Dijo. Arriba del anotador. Y eso que una quiero decir, La letra no se ve más. Tremendo. No sirvió de nada el apoyavaso. Arriba del anotador, literalmente. pero no era, pero no absorbe Chumi, por eso. Claro, y mirá qué preocupante. Se suspende el segmento de Ariel. Bueno, se ha suspendido hasta nuevo aviso. Bueno, Pato, ¿arrancamos esto? Arrancamos con una noticia. Podemos decir que ya existe el día de Megadeth. Porque, bueno, en Tennessee las autoridades de La Verne homenajearon a la banda liderada por Dave Mustaine por sus extraordinarias contribuciones a la música, entre otros motivos. Fue un día para celebrar a la leyenda del thrash metal. La ciudad decidió homenajear a la banda con un día específico, el 17 de enero, día de Megadeth, para celebrar. El alcalde John Cole indicó que su ciudad ha decidido rendir tributo a la banda por sus contribuciones con la música y por su perdurable impacto cultural y su continua influencia en artistas y fans de todo el mundo. Bueno, ya les dije que era el 17 de enero, así que agéndenlo para el próximo año, 17 de enero, día de Megadeth. Qué grandioso, ¿no? Sí, y también no es casual, ¿no? Que hayan decidido homenajearlo en esta época ni en ese lugar. ¿Por qué? Porque tienen un reconocimiento especial, un cierto cariño, si se quiere, a la banda, porque en esa ciudad Megadeth, en los estudios de grabación de esa ciudad,
estuvo en sus primeras épocas, ¿no? Entonces quisieron rendirle homenaje, y también esto está aunado a lo que fue el lanzamiento. Esta semana fue bastante movida en todo lo que fue material. Es más, la semana pasada salió el disco de Creator, estuvieron saliendo varios discos y no hubo tanta repercusión como por ejemplo con el material de Mega. Y hablando de Mega, nos visita en abril. Yo me preguntaba si esto es, obviamente para mí eso es una campaña de marketing importante, pero está bien, de todos modos está bien. Vos fijate que el 22 se estrenó el documental, 23 el disco salió en todo el mundo. Y en 17 es reconocimiento, o sea, claro, venimos 17, venía 22, todo de la mano, ¿viste? Aparte, bueno, yo como lo había reservado, tuve el privilegio de poderlo, el 24 ya lo tuve en mis manos. Pero me comentaban de que en el sello discográfico, para ir a retirar este material, había cola de gente. Sí. Había cola de gente. Y de que también hicieron una tirada de CD, de vinilos y de cassette, y los cassettes ya se agotaron. Como el cosito chiquito ese que tengo yo ahí dando vuelta, que lo traje para que lo miren, el arte de tapa adentro. Bueno, eso es lo que yo me apasiona, ¿no? Sí. Pero bueno, también vamos a sortear, dijo. Sacame una foto y lo pongo a ver si la gente se engancha realmente, a ver si se... Ahí aparecen todos, ¿no? Ahí aparecen todos. La foto y decirle, dale, lo sorteo, dale. Vamos a hacer como Teo Gutiérrez con su sorteo. Que sorteó la camiseta de Messi y no ganó nadie, así que no hizo el sorteo. Se la ganó él. Pero bueno, ya que hubo revolución en todo esto, traje el disco para poderlos escuchar. Qué nivel. Y sobre todo ir nombrando, ¿sí? Nombrando los temas, punteándolos un ratito, y sobre todas las cosas que cada uno, no sé si ya hay mucha gente que por ahí ya lo escuchó, pero los que no tuvieron la oportunidad, arrancamos con esto. Con todo. Y bueno, movió mucho Omega DD. Estaba comentando yo cuando fui a retirar este material, me comentaban de que había mucha gente haciendo cola para retirar el material. El día 24 cuando salió, había colas en el... acá lo editó 2M Producciones. Y bueno, ya se convirtió en una reliquia, Chumi. Antes de salir, ya con la noticia de que saben que la banda... se retira de los escenarios, ya se convirtió en una reliquia. Y aparte vos sabés una cosa que me estaban comentando de que sacaron tiradas, por ejemplo, de disco, vinilos, 1000 vinilos, 1000 CD y 200 cassettes. Los 2 cassettes ya no existen más. Solamente obviamente que van a hacer una buena tirada nuevamente, pero arrasó. Es increíble como el mercado de cassette está vendiendo mucho más. Esto es el principio del fin, nada más. Sí. Con respecto a Megadeth, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca disfrutar ahora. Che, vamos a la tanda publicitaria y al regreso seguimos con más Arsenal Metálico. Mientras la luna le ganaba su lucha al sol, Ariel Pancini se preparaba para empezar su nueva sección en Arsenal Metálico. El pobre, el rico y el rey. Con un set de auriculares bien ajustados y su cabecita lista, tomó aire profundo y se conectó con los oyentes. La temática de hoy sería un análisis del heavy metal en relación de las problemáticas actuales del mundo. El pobre, el rico y el rey. Hoy vamos a explorar cómo el heavy metal no es solo música, sino también una reacción a lo que vivimos en la sociedad. A través de sus riffs potentes y sus letras profundas, podemos encontrar un reflejo de nuestras luchas. Bienvenidos amigos, con ustedes, Ariel. ¿Qué será? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Arrancamos una nueva columna, El pobre, el rico y el rey. Volviste, Ariel. Volvimos, acá, tirando cerveza, comiendo picada, como corresponde, ¿no? No. Bien heavy metal. A lo grande volvió. Haciendo quilombo, bien a los heavy metal. Mañana tengo que limpiar todo. Mañana hay que limpiar, baldear directamente. Cuando te levantes mañana y hay olor a cerveza... Sí, hay que baldear todo el estudio. Bueno, nada, como habíamos adelantado,
la propuesta de hoy es hablar de los orígenes del heavy metal. A ver, parto de esta pregunta, ¿no? ¿Es posible determinar el origen del heavy metal? Y la verdad que como cualquier cosa, a veces hablar del origen es medio superficial, ¿no? El origen de esto, el origen del otro, bueno, salvo que haya, no sé, un acta fundacional como en un club, pero si no, hablar del origen es algo medio a veces mítico, bueno, X, no importa. Por eso, yo lo que propongo es pensarlo en relación, bueno, ante todo, el heavy metal, ¿no? Esto de buscar un origen dentro de un movimiento artístico que ha sido el rock. El rock, surgido, como todos sabemos, en la década del 50. Como sabemos también, y tampoco voy a especificar mucho eso porque da para hablar muchísimo, también el rock con sus influencias en el blues, ¿no? Y cómo se llega al rock and roll originario de la década del 50. Lo que sea claro es heavy metal como etiqueta. A ver, tiene un origen etimológico también bastante difuso y llegó, hay distintas teorías, que este dijo lo otro, que en realidad, o por lo menos a lo que llega a mi conocimiento a partir de haber hecho algún relevamiento de antecedentes, sobre todo en los medios de comunicación escritos en su momento, bueno, tiene que ver con el mundo del establishment de la industria de la música, que en un momento se dijo, porque se habla de Tommy Yomi, le puso, bueno, tampoco se sabe, Tommy Yomi, todo el mundo se lo quiere adjudicar, ¿no? Vos fíjate que si vos empezás a buscar las raíces del heavy metal, y bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay un par de bandas que por ahí no comparten, ¿no? Pero no hay una banda específica, está bien, después, pero hay rasgos de todos lados. Sí. No sé, bueno, eso vamos a hablar de eso ahora un poco, y todos tienen razón también. La verdad, todos tienen razón. Sí, pero nada es descartable. Para mí fue todo un conjunto, ¿no? Nosotros ponemos una postura, yo voy a poner una postura que ya la adelanto de Black Sabbath, como todos sabemos, vamos a decir por qué, pero bueno, pero también todos tienen razón. Y claro. O sea, bueno, no me especifico el origen etimológico porque no tiene sentido. Obvio. Aparte cada uno tiene su ideología, su pensamiento, es decir, qué banda es la que es la que claro, que le dio origen al heavy metal. Es que el que lo hacía, el que le dijo que era heavy metal, por lo general fue otro. Y por lo general fue la industria de la música. No, esa es la verdad. O sea, vos estás haciendo heavy metal, decían. Y en realidad ni sabía, estaba haciendo rock and roll y bueno, más pesado. Y esto es otro tipo de rock and roll. Esto es heavy metal. Claro, pero y ahí llegaba la diferencia del rock pesado y el heavy metal. Claro, totalmente. También saber hacer esa separación de eso ahora vamos a hablar de las influencias. Exactamente. Bueno, como decía, en concreto, ¿no? El rock como movimiento artístico que surge, esto decíamos recién, en la década del 50, no solo como género musical, sino como un espacio de la contracultura de alcance, global, planetario, ¿no? Esto permitió a los jóvenes, ¿no?, adquirir una identidad a partir de lo que a mí me parece tres elementos esenciales. Ahora vamos a volver sobre esto, es muy importante, ¿no? Bueno, el rock, ¿no? El rock en general se identificó, porque tiene todo, como todo movimiento artístico tiene la gran base es la identidad, ¿no? La identidad. Entonces, sobre estos tres columnas más importantes. Una es la rebeldía, ¿no? Obviamente, por antonomasia, los jóvenes son rebeldes, ¿no? Rebelde es decir, la voluntad de la desobediencia a cualquier mandato preestablecido. El joven siempre va a decir que no a cualquier mandato preestablecido, ¿no? La segunda cuestión que también que tiene que ver, si bien no es 100% identitaria del rock, pero sí tuvo mucha influencia en la década del 50, porque la verdad que incluso lo traspolo acá a nuestro país, el tango, el folclore, esto que voy a decir ahora también lo tiene, que es la crítica social. En particular, obviamente, cuando hablamos de crítica social hablamos de dos vertientes y vamos a volver sobre esto, que es cuestiones obviamente políticas, pero también cuestiones de moda. La moda, lo estético, también tiene que ver con críticas y también con estos aspectos de rebeldía, ¿no? Esto de vestirse de negro, zapatillas así, campera de cuero, después el trash, la botita blanca, qué sé yo, era también una forma disruptiva que los jóvenes tenían de exhibir su rebeldía. Y por supuesto, como siempre,
teniendo en cuenta que el rock and roll es un movimiento artístico, cultural de Occidente, particularmente del mundo anglosajón. Esta primera gran espectro que es obviamente Inglaterra, ahora volvemos, y sobre todo el hijo putativo que ha sido Estados Unidos, ¿no? Entre la primera y segunda gran oleada de heavy metal del mundo. Obviamente ya me estoy adelantando, ¿no? Siempre dentro del rock and roll de la década del 50. Y como decíamos, el rock en general, ¿no? Ha tenido y en lo que me interesa, que llegar a fines de la década del 60, cuando empieza ya a tener ya rasgos de heavy metal la música, el rock, la atomización de múltiples subgéneros, ¿no? Entonces ahí es cómo llegamos al heavy metal a partir de la atomización del rock and roll, ¿no? Y bueno, acá también tengo que hablar de varios factores, los voy a resumir de manera muy escueta porque es un tema muy largo, que tiene que ver no solamente con el rock o el heavy metal, sino con los movimientos culturales de su momento, sobre todo del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, toda la explosión que tiene, Segunda Guerra Mundial, ya en el inicio de la Guerra Fría, el Occidente contra Oriente, ¿no? La cultura, ¿no?, liberal de Occidente, que es donde da toda esa cuestión de los márgenes del sujeto individual también, como parte de un sujeto colectivo, pero sobre todo reconociendo las libertades individuales. Pues hablamos tanto de la libertad de expresión. Entonces, dentro de estos factores múltiples, el contexto histórico en el cual surge el metal no es poco. Como todo, como cualquier hecho histórico, hay determinados sucesos que son parteaguas. No pasan inadvertidos entre la televisión. Son como la conquista de América, el Renacimiento, son hechos, la caída del Imperio Romano, Occidente, son hechos históricos que son parteaguas. En particular, bajando la escala, pero sí con la importancia, el metal surge en el contexto de la guerra de Vietnam, nada más y nada menos, del gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto ya se empezó a exhibir por televisión, porque lo que pasaba en la Segunda Guerra todavía no se veía, los cajones volviendo de Vietnam con los muertos, por decir una manera, que lo veía todo el mundo por televisión. Agrego esto, dentro de eso que decíamos, la rebeldía, ¿no?, y la crítica social, es la irrupción, y esto acá lo remarco, es la irrupción de los jóvenes como actores políticos. Hasta ese momento los jóvenes no eran sujetos políticos en la vida. Entonces el rock lo que hizo también a partir de la rebeldía y la crítica social fue darle exhibición. El mundo era de los viejos, por decir una manera. Es así. Y se representaron en el rock and roll. Y el heavy metal tuvo una postura particular que ahora vamos a ver si la podemos decir, algo que tiene que ver con los orígenes. Y dentro de todo ese mundillo de la Mira, Ariel, discúlpame. Vos expresate libremente. Si te queda una parte para el próximo domingo, lo seguimos. Sí. No hay problema porque es muy interesante lo que estás hablando. Es largo, es un tema largo. Totalmente. Es un tema largo. Manejalo vos, sí. Y si se hace la vamos a ver hasta dónde llegamos. Demos unos minutitos más. Dale, no hay problema, pero me encantaría que si no llegamos, lo retomamos, sí, totalmente, el domingo que viene. Sí, arrancamos con esto. Sin lugar a duda. Pero bueno, vamos adentrando con esto, porque también tengo cosas acá que han dicho los grandes músicos, ¿no? Como por ejemplo Rob Halford y demás, sobre todo esto que estoy diciendo. Bueno, entonces decía, dentro de la irrupción de los jóvenes como actores políticos, ¿no?, post Segunda Guerra Mundial, lo que fue después del Mayo francés es lo que se denomina la contracultura, que tanto hablamos de la contracultura. La contracultura justamente es eso, es la irrupción de los jóvenes a partir de, valga la redundancia, la cultura de Occidente como actores, sujetos políticos de la sociedad. Entonces, el movimiento hippie surge en este momento. Ahora vamos a ver, el heavy metal rechaza el movimiento hippie. ¿Y por qué? Yo decía antes que tenía que ver con cuestiones políticas. Bueno, lo voy a decir en clave de clase, si se quiere, es una postura que estoy tomando, pero bueno, el heavy metal como rechazo. ¿Por qué al movimiento hippie? Tanto, ¿no? Y los hippies que se mueran, ¿por qué decía eso? Los hippies que se mueran, yo digo, bueno, tiene que ver porque era una cultura más burguesa, más de clase media acomodada, los que no iban a Vietnam iban los hijos de los pobres, esto es la verdad. Entonces,
¿quiénes eran los primeros heavy? Y eran los trabajadores de la fábrica, Birmingham, en Inglaterra, pero los hijos putativos en Norteamérica eran los hijos de los pobres. Eran los que iban a Vietnam, no iban los hippies a Vietnam. Entonces por eso era el rechazo al movimiento hippie que tanto se habla. Y bueno, y las particulares que algo estuvimos hablando con Fede, creo, antes, que son las influencias musicales, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Del rock pesado, el heavy metal, sí, ¿no? Pero lo que es la antesala del heavy metal. Y ahora todos nos vamos, porque todos decimos, bueno, Deep Purple, ¿no? Siempre son bandas. Sí, bueno, podemos decir la antesala de Black Sabbath, porque ya estamos dando una postura. Pero la antesala es el rock psicodélico. Y el rock psicodélico... De Zeppelin. Claro, pero el rock psicodélico, ¿no? Totalmente, Deep Purple también, bueno, incluso de Doors si se quiere. Pero ¿por qué? No es solamente, a ver, tenía que ver con las drogas pesadas, ¿no? Estamos de acuerdo, porque eran los alucinógenos que generaban la droga pesada, pero lo que justamente influía, o sea, esa influencia era, había un aburrimiento en los jóvenes del viejo rock and roll, esa es la verdad. Está todo bien. Yo creo que fue todo paso por paso, ¿no? Sí, ¿y dónde experimentaban? Cuando empezó toda la historia de la música, a lo que, no sé, estuve viviendo yo, antes, obviamente que el heavy metal fue una raíz del rock y fue una raíz de, a su vez, el rock también fue una raíz del blues. Mirá dónde viene todo, el jazz. Viene todo. Blues, jazz, unas influencias del rock and roll originario de los 50. Que si esa música no hubiese existido, por ahí el heavy metal tampoco hubiese existido. Era el blues, o al revés, no me acuerdo, el blues de los negros y el jazz de los blancos. Sí. Y esa mutación hizo el rock and roll, ¿no? A partir también de la evolución tecnológica. Obviamente, ¿no? Totalmente, comparto, pero bueno, hay cosas que la guitarra por ejemplo, eléctrica todos trajo empezamos eso. A hablar y decimos, che, no, pero Deep Purple no es heavy metal. No, sí, no es heavy metal. Pero son bandas importantísimas dentro del movimiento, de que si no hubiesen existido esas bandas, no sé hasta dónde, qué punto, no sé, qué lindo desafío hubiese sido eso, ¿no? Totalmente. Bueno, pero tiene que ver. Igual yo creo de que estamos demostrando hoy la actualidad, que a través una vez vos estabas comentando y decía, che, las generaciones nuevas dentro del metal, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué nos dan? ¿Qué hacen? Sí. ¿No? Y vos estamos ¿cómo quieren que hagan ante la historia, sobre todo? Claro, y estamos viendo todo eso, de que sí o sí, bandas, por más que no te hayan gustado, son parte de la historia del metal. Totalmente. Y bueno, voy cerrando, y sí, como decía vos, Chumi, vamos a dejar porque la verdad hay más información, quiero cerrar con dos cositas más. Como decía al principio, el origen etimológico no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. A ver, sabemos que y volviendo esto de en clave de clase que decíamos, porque el heavy rechazó el movimiento hippie, que estaba más asociado a la burguesía norteamericana sobre todo. Pero bueno, decimos que Tommy Yomi era un trabajador de una fábrica de Birmingham, ocio de un frigorífico. Bueno, esto que se cortó el dedo Tommy, a partir de que se cortó el dedo, creó la corda, tiene un poco de origen mitológico, que obviamente Tommy lo tomó. Para él no fue nada. Pero lo importante es que los tipos eran todos obreros fabriles de Birmingham y era gente clase trabajadora, pobre, que no vivían esa realidad de los hippies y toda esa cosa. Bueno, esto quería decirlo como también. Los hippies, como decir, es que hay crónicas, yo no puedo ahora decirlo, pero hay crónicas que salió en su momento, que mucha gente que volvía de Vietnam, que había luchado en Vietnam, que se asoció el heavy metal, iban incluso con la silla de ruedas, los recitales. Estamos hablando, ¿no? De Vietnam, sabemos la caída de Saigón es en el año 75, estamos hablando del año 70, 71, plena guerra de Vietnam. Sí. Bueno, iban con su silla de ruedas y cuando sonaba, bueno, Guerra de Cerdo, como todos sabemos, ¿no? El nombre, que iba a ser el nombre original del segundo disco, que al final no pudieron, porque justamente no querían una crítica a la guerra de Vietnam. Bueno, eran sentirse representados como trabajadores y en rechazo a los hippies. Era así, y levantar la silla de ruedas era una forma de, digamos, de identidad propia y de rechazo a eso. Que esto lo decían los propios protagonistas. Y quiero ir cerrando con, bueno, como decía, ¿no? Sobre todo en esta cuestión del rechazo a los hippies. Voy cerrando con, porque además de ser una opinión propia, también es la opinión de, bueno, de esos músicos fundacionales. Por ejemplo, Tommy Yomi, ¿no? Decía en su momento del movimiento hippie: todos estaban en el mundo atentos a la paz. Todo era flower power. Todo era alegoría. Y por el otro lado, nadie hablaba de las cosas que habían ocurrido. Estaba hablando de Vietnam, ¿no? Sí, obvio. Gente bombardeada,
y como contrapartida teníamos el bien y el mal. Nadie hablaba del mal, así que parecía la forma ideal de hablar de la realidad. Esto lo decía Tommy Iommi, ¿no? En una entrevista allá, como decía, en el año 70. Después, Will Ward, sabemos el baterista original de Black Sabbath, decía: la paz y el amor no era necesariamente nuestra realidad, ¿no? Nosotros veníamos de Astor, una muy agreste y dura ciudad de Birmingham. No había demasiadas flores en mano en Astor. Había unas cuantas botas y patadas en la cabeza cada tanto y corte de navaja, ¿no? Que las peleas, sabemos, sí, urbanas. Sí. Una ciudad difícil. Solo reflejamos nuestra realidad. Está hablando de los primeros discos de Black Sabbath. Y por último, el gran Rob Halford, ¿no? Se refería también a la corriente hippista, decía: te odio. Ya tuve suficiente de todo esto. Así, arrancaba tranquilo. No tengo putas flores en mi pelo. Tengo yuyos en los pies. Y ahora tengo una música para hablar de eso. O sea, el heavy metal como expresión de clase, como expresión de la clase trabajadora que rechazaba. No es que estaba, porque queremos aclarar esto en un contexto histórico, no es que estaba a favor de lo que los hippies se quejaban. La realidad que estamos todos de acuerdo. Claro. Era una postura de clase. Totalmente. Porque estaba diciendo, hijo de puta, nosotros somos los trabajadores, somos los que estamos muriendo en Vietnam, no son ustedes. Claro. Y tenía que ver también con la realidad del mayo francés y demás. ¿No? Vuelvo a decir, es buena hora como los jóvenes irrumpiendo en la historia de Occidente como sujetos políticos, actores sociales, pero hablamos de historia, yo hablo de historia social, que quiere decir que darle visibilidad a los sectores históricamente marginados, sobre todo los trabajadores, pues siempre son las grandes historias, los grandes protagonistas, los San Martín, pero hay 5.000 soldados atrás de San Martín, esto es más o menos lo mismo. Había todo, la gente de fábrica y demás. Así que bueno, queda un poquito más para hablar, lo vamos a dejar para, si te parece. La semana que viene arrancamos el programa con esto, arrancamos con todo con esto. Aparte también le damos la oportunidad a la gente que se quiera participar. Y nada. Más a los heavy de verdad que están dando vuelta ahí, Jorge, Edu, un concierto para ellos, de que ellos son metaleros y son de la vieja escuela. Pues sería importante. Y bueno, lo dejamos acá con la postura, obviamente, de la irrupción. Por eso estamos hablando del origen del heavy. Los orígenes no son solamente la influencia musical, dijimos el rock progresivo. Esto que los jóvenes en su momento ya estaban aburridos del viejo rock and roll. Obviamente experimentaron en las drogas, en lo que les generaba esas drogas alucinógenas, pero crearon un estilo de música, que era ese rock progresivo, ese rock psicodélico, y eso llevó en ese camino de la aceleración, como siempre decimos, al heavy metal. Podemos hablar entonces de los orígenes del heavy metal en una perspectiva social. Y para cerrar, vamos a escuchar el tema nada más y nada menos de Paranoid, de Black Sabbath, a nuestro entender, el gran creador de heavy metal, el gran Black Sabbath, de Ozzy. ¿Y por qué Paranoid? Porque Paranoid es un tema que podemos decir es de rock también psicodélico. Tiene todos los elementos del rock psicodélico y hoy está dentro de la etiqueta, dentro de la categoría, y es nuestro himno también, el de todos. Como decimos, ¿no? Destrucción, también decimos Paranoid, el himno del heavy metal fundacional. Así que vamos con Black Sabbath. Bueno, nos estamos despidiendo, pero nos estamos despidiendo con el próximo programa. Ya arrancamos con 2 partes, ¿no? Segunda parte de Pato. Nos despedimos. Quedaron 2 segundas partes. Pero dejamos algo para la próxima. Totalmente. Importante. Así que los esperamos ahí. Los comprometemos a que nos vuelvan a esperar el próximo domingo. Ya me estuvieron mandando mensajitos por privado sobre las influencias de heavy metal. Bueno, vamos a hablar. Bueno, totalmente. Hay un tema ahí con los Beatles que tocaron, hicieron un temí. Bueno, vamos a hablar totalmente. Vamos a todos los que tienen opinión vamos a dar. Escriban, porque ya me estuvieron mandando por privado. Pero bueno, hay que escribir. Bien. Muy bueno. Se agradece. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Gracias saludos a todos y yo los espero el próximo domingo, que iba a decir viernes. El próximo domingo. Viernes era otra cosa. El próximo domingo 20 horas por Rocadura Rock. Bueno, nos veremos el otro domingo. Está de joda, Fede. Exactamente. Ya se enojó conmigo, no quiere venir. Ya me acordé porque no venía cuando venía Ariel. Voy a estar yendo a recital de My Chemical Romance, que va a abordar Argentina. Hoy está iniciando la gira latinoamericana en Perú.
Ahí está. Así que Vos ya fíjate, en arranca una con semana todo. pasan como en 20 países, loco. Y ¿no? después Sí. Fede nos trae toda la data. Exactamente, fotos, data y lo que promete y sé que va a ser un show espectacular. Bien, Fede. Bueno, saludos para todos los que me conocen como siempre y especialmente a Nati que está escuchando, así que te amo mucho y bueno, nada, esperemos que el domingo que viene esté acá con nosotros. Así es, bueno, yo también quería agradecer a la gente que estuvo conectada del otro lado y nos estamos viendo el próximo domingo. ¿Sí? Fede, ¿qué es lo que se viene ahora atrás de Arsenal Metálico? Y vamos con música para las masas, que hoy va a traer un especial de Blur, la banda inglesa. Sí, así que bueno, queríamos dejar el saludo también a Mariel y a Dani. Sí, así que bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos el próximo domingo y